Muy buenos días, sean bienvenidos a este su segmento de Bea Canal, Gotitas de Miel. Es un gusto estar nuevamente con ustedes y pues muchísimas gracias por permitirnos entrar hasta sus hogares. De verdad, este es un tiempo de regocijo, de alegría, de encontrar en la palabra de Dios todos aquellos tesoros que están ahí guardados para usted y para mí. Así que, véngase conmigo, les sugiero por favor que tenga a la mano la versión de la Biblia que a usted más le guste y acompáñeme en este recorrido. En las últimas semanas hemos estado hablando por una cuestión del calendario y porque acabamos de conmemorar la fiesta de Shavuot, le dedicamos 2 programas a este efecto. Pero con anterioridad habíamos empezado a tratar un tema por demás hermoso y es acerca de la Mishmeret o la guardia. Usted se recordará, si nos ha estado siguiendo, que son 3 las guardias de las cuales hemos estado platicando y todas ellas son prefiguración, por supuesto, de Jesucristo. Así que el día de hoy espero llegar a concluir la primera guardia, que es la que dejamos pendiente a la mitad la semana pasada. Pero vamos a hacer una breve reseña acerca de las anteriores. Y déjeme recordarle que la tercera guardia, es decir, de afuera hacia adentro, era aquella que nos permitía entrar a la tierra prometida. Y esto, por supuesto, como siempre, como una prefiguración de Jesucristo, claro, se trataba acerca de la ley. Acuérdese usted que cuando estamos separados del Señor, estamos desordenados y vacíos. Y más adelante en el programa vamos a tratar acerca de este tema nuevamente. Pero cuando el Señor Jesucristo ha llegado a nuestra vida, sucede lo mismo que pasó en Génesis con la tierra y con la creación. Y esto es que volvió a readecuarnos para que usted y yo pudiésemos estar, por así decirlo, enchufados, conectados en el mismo sistema con el Señor. Pongamos el ejemplo de nuestros aparatos, de la computadora. Cuando le entra un virus, usted sabe que no puede acceder a sus archivos y no puede acceder a toda la información que tienen. Tampoco es conveniente que conecte su dispositivo con otros, pero esto sería una analogía de lo que pasa con nosotros cuando estamos alejados del Señor Jesucristo. A causa del pecado es como, por decirlo de alguna manera, como si estuviéramos llenos de virus. Y cuando Él nos limpia con su sangre y pone el sello del Espíritu Santo en nuestro corazón, inmediatamente entonces empezamos a readecuarnos nuevamente. ¿Con qué finalidad? Pues eso, entrar a la tierra prometida, entrar a la Jerusalén que está descrita en Apocalipsis 21. ¿Sabe por qué? Porque claramente dice ahí que nada inmundo entrará en ella. ¿Qué quiere decir inmundo? Quiere decir aquello que se rige por las leyes del mundo. Esto es la doctrina del error, la doctrina que se opone a la palabra de Dios. Claro es que Jesucristo mismo nos dijo que el que le ama cumple sus mandamientos, cumple sus palabras. Así que la primera Mishmeret habla justamente de eso, la readecuación para poder entrar y habitar en la tierra prometida. Pero la segunda Mishmeret es cuando ya estamos adentro de esa tierra prometida. Y entonces nos habla del campamento de los santos. Por supuesto, usted y yo sabemos que existe en todos los países una constitución de cada país, de cada república, de cada nación, en donde se dan claramente los delineamientos para que usted y yo podamos vivir en algún lugar del mundo. Y, ¿sabe? Esto es conveniente para el que vive ahí en comunidad. De la misma manera, usamos nosotros la Ketubá, la Biblia, o el contrato matrimonial que el Señor nos entregó como promesa, como juramento y como instrucción. Pero en la segunda Mishmeret estábamos hablando acerca del sacrificio de la vaca roja. Y usted se recordará que es una prefiguración hermosa que habla precisamente del sacrificio de Jesús en la cruz. Esto fue una prefiguración, vuelvo a repetirlo, y una profecía acerca de el único y el santo que tomó forma de hombre y murió en una cruz a causa de la transgresión de nuestros pecados. ¿Y sabe por qué dice la Biblia que solamente a través de su sangre tenemos redención de pecados? Este es el jabón que lava más allá que el jabón de los lavadores. Este es aquel que encuentra el pecado como carmesí y lo vuelve como blanca lana. Y de esto hablaba precisamente el sacrificio de la vaca roja,
con la cual los hacía aceptos para poder habitar en el campamento de los santos, repito. Y sabe, se recuerda usted que esta vaca era, en todo este ritual se ordenaba que se quemara absolutamente todo y las cenizas hasta su expresión mínima para poderla disolver en agua. Todo esto habla de Jesucristo. Y si usted se recuerda precisamente en el libro de Números 4, donde está descrito este precioso holocausto, también hay una prefiguración puntual y es acerca de la leña o la madera de la cual estaba hecha la cruz. Por supuesto también del hisopo, y esto como una figura de la corona de espinas de nuestro Señor, pero también algo que realmente conmueve el corazón, y es el sheni, es que volteaban en toda la fogata ardiente este tinte color rojo que salía de un gusano, y si usted se recordará, es impresionante cómo Dios establece estos símiles entre la naturaleza y el mensaje que Él quiere darnos de salvación en su Hijo Jesucristo. Acuérdese usted que el sheni era precisamente este gusano que se aferraba a un tronco y para dar a luz se desgarraba a sí mismo para que sus crías nacieran. Y entonces era cuando el tronco quedaba totalmente teñido de este color añil, de este color rojo, de este color que habla acerca de la sangre de Jesucristo. Así que esta era la segunda Mishmeret, por supuesto una figura del sacrificio de Jesús en la cruz. Pero el día de hoy daremos fin al tercer tema acerca de la Mishmeret, y esta es la primera Mishmeret. Y si usted se recordará, atrás de mí tengo una gráfica del tabernáculo. Esto, por supuesto, es una prefiguración de Jesucristo. Él es ese tabernáculo. Él es esa ciudad santa descrita en Apocalipsis 21. Dice la palabra claramente que ya no viviremos más a la luz del sol ni de la luna, porque nuestro Mesías será ese sol y esa luna. Él nos envolverá con su luz, y Él será este tabernáculo donde viviremos eternamente y para siempre. Pero para comprender lo que se nos explica en Apocalipsis debemos entender las sombras que se nos explicaron en el Antiguo Testamento. Y es por esto que hemos platicado acerca de Números 4 y precisamente la forma en la cual Israel acampaba alrededor del tabernáculo. Acuérdese usted que el objeto de Dios, el objeto de haber muerto en una cruz es regresarnos al lugar mismo de su presencia. Así que esto era una prefiguración del tiempo en el cual viviremos a su luz. Porque acuérdese usted que leímos en Éxodo 19 que el Señor quería hacernos desde siempre un pueblo santo, es decir, apartado, un pueblo diferente. Un pueblo de una nación santa, de reyes y sacerdotes. Esto está claramente expresado en Éxodo 19 y lo hemos leído muchas veces, así que no voy para allá. Pero esta precisamente es la sombra de lo que sucederá. Y la Shejina del Señor habitando en medio de su pueblo. Si usted se recuerda, hablamos de las 12 tribus que se ubicaban en un lugar específico alrededor del tabernáculo, pero era importante resaltar, y la semana pasada estuvimos platicando acerca de por qué usted puede contar 13 tribus y son solamente 12. Y hablamos acerca de cómo pasó la tribu de Leví a habitar justamente alrededor del tabernáculo. Y, cosa importante, el tabernáculo siempre debía de tener su entrada ubicada hacia el oriente. Y hablamos la semana pasada acerca del Kedem. Y esto es la eternidad y el futuro en la eternidad que ya fue. El Señor ya lo hizo todo, absolutamente. Pero no es casualidad que hable del sol de justicia, que, por supuesto, es Jesucristo. Y el hecho de que sea el sol el que cada mañana sale justamente desde el oriente es una prefiguración de la eternidad entrando a este mundo finito, a este mundo que Jesucristo vino a salvar. Así que vemos que todo absolutamente encaja. Y sabe, esto nos habla también de salvación y de redención, porque vea usted el sol de justicia entrando a través del tabernáculo, es decir, de esta creación para habitar
en el templo, en el lugar en donde descansa su trono sobre la tierra. Así que, para que nosotros pudiésemos entrar a y tuviésemos acceso hasta el lugar santísimo, vea usted que es necesario el holocausto, precisamente que es Jesucristo, el haber cargado con todos nuestros pecados y nuestras transgresiones, y luego ser lavados nosotros a través del agua de la palabra, para poder ingresar al lugar santo y al lugar santísimo. Pero regresemos entonces al tema que nos atañe el día de hoy, y es que hay una clara prefiguración también del espíritu que Pablo ampliamente nos describe en sus cartas, e incluso Pedro también habla porque tiene una relevancia para estos últimos tiempos, y es el espíritu del anticristo. Y claramente lo podemos ver manifiesto en Coré. Justamente está aquí. A ver, en Coré. ¿Se recuerda usted que Coré simplemente no quería sujetarse a la autoridad de Moisés, de Aarón y de sus hijos? ¿Qué autoridad era esta? Pues la semana pasada leímos en varios pasajes que precisamente nadie podía entrar incluso a cumplir la función que tenía cada cual en el traslado de todos los utensilios del templo si no era acompañado de Moisés, de Aarón o de sus hijos, porque, lo leímos la semana pasada, cualquiera que entrase directamente podía morir. Y esta fue la rebelión de Coré. Esto fue precisamente lo que lo llamó a hacer un trato, si usted se recuerda, con los de la tribu de Rubén y los de Dan, para levantarse en contra de Moisés. ¿Sabe? Era precisamente el ocupar el lugar de Moisés, que, ojo, es una prefiguración también de Cristo. Y entonces poder entrar al lugar santísimo y sentarse en el lugar santo. ¿Se da cuenta? Esta es la misma rebelión que hubo en Génesis. Es exactamente el espíritu contra la palabra, contra la autoridad de Dios. Es una rebelión contra Dios y sus mandamientos, contra Dios y sus preceptos. Es una rebelión exacta, como está descrito en el libro de Daniel, capítulo 7, versículo 25. El espíritu del anticristo, con palabras lisonjeras, ha venido a hacer tratos para quitar la Torá y las Moadim, es decir, las citas santas, las fiestas de Santa Convocación, que son un encuentro con el Eterno y que, por supuesto, son el mapa profético de regreso a casa. ¿Ve usted cómo la mentira de Satanás es siempre la misma? Satanás, por ningún lado, es creativo ni tiene ideas nuevas. La misma mentira la hace y la presenta de diferentes maneras para que el pueblo de Dios quede exiliado de la presencia de Dios. De eso se trata toda esta historia. Pero entonces, el día de hoy, ya entendiendo todo esto, vamos a hablar acerca de cómo Jesucristo es precisamente ese sacerdocio santo, ese sacerdocio que, como está descrito en todo el libro de Hebreos, es eternamente y para siempre, y fue él mismo también la víctima que se ofreció en holocausto a causa de nuestras transgresiones. Solo déjeme hacerle un señalamiento importante y puntual, y es que precisamente el sacerdocio levita, tal y como lo veíamos acá, ¿se recuerda usted que había sido apartado gracias a que estos se indignaron acerca de aquella infamia del pueblo que se levantó a hacer un becerro de oro y adorarlo cuando Moisés estaba juntamente con el Señor recibiendo las tablas? Muy bien, entonces este sacrificio, esta tribu levita había sido escogida entonces por Dios para ser como un ejemplo, como un referente del sacerdocio para todos nosotros. Pero sabe, pues dentro del mismo sacerdocio se encontró la rebelión. Y déjeme contarle que por una cuestión de historicidad, que no vamos a entrar hoy hasta este punto, pero que es muy importante, le aconsejo que si a usted le interesa y le gusta la historia y le gusta estudiar la Biblia en este concepto metatextual, investigue acerca de cómo finaliza el sacerdocio levita, que es el último
hijo de Aarón, que tenía por derecho de linaje ser el sacerdote justamente en el templo de Jerusalén, fue justamente Junio III, y esto fue más o menos en el año 280 antes de Cristo. La rebelión de los macabeos, si usted se recuerda, para rescatar ya se nos está cayendo acá Bueno, la rebelión de los macabeos fue en el 165 antes de Cristo, y esto fue porque Antíoco Epífanes había desacrado el templo de Jerusalén. Así que se levantaron los macabeos en un ardor santo para rescatar su templo, para volverlo a entregar al Señor, y que se reanudaran entonces todos los sacrificios levitas. Pero ya no había levitas, y entonces fue aquí cuando se estableció otra orden que ya no era descendiente de Leví ni de Aarón, para que fuesen el sumo sacerdote y los sacerdotes. Y esto es relevante porque debemos entender que cuando Jesucristo estuvo sobre la tierra en el primer siglo, ya no había orden sacerdotal que ejecutara o que llevara a cabo todo el ritual del templo. Ya el sumo sacerdote, Caifás, no era por derecho de linaje, de acuerdo a como lo establece la palabra, el sumo sacerdote efectivo. Era impuesto gracias a una negociación política y económica. Es importante entender esto. Así que, teniendo esto en mente, ya vamos a platicar por qué entonces Jesucristo es efectivamente Dios mismo hecho hombre, pero Él es el sumo sacerdote, Él es el linaje y Él es la puerta. Así que acompáñeme por favor y vamos a platicar justamente de la puerta. Véngase conmigo por favor a el Evangelio de Juan, el capítulo 10. Y vea usted, imagínese por favor, justamente esta entrada al lugar santísimo. Déjeme contarle cómo se llamaba el acceso para llegar al lugar santísimo. Si usted nunca había visto un tabernáculo, le voy a explicar que este era el atrio, este era el lugar inicial de entrada. Aquí podían entrar los hebreos para entregar su sacrificio, y era aquí el lugar del holocausto donde las ofrendas eran quemadas. Aquí se untaban justamente en estos cuernos con sangre, y todo esto, por favor, téngalo usted en mente que es una prefiguración acerca de Jesucristo. Y luego se lavaba en el lavacro el sumo sacerdote después de haber realizado los sacrificios. Y esto se le conoce con el nombre de mar de cristal. Seguramente hará la relación con Apocalipsis. Posteriormente, este es el lugar santo. Aquí ya solo podían entrar los sacerdotes para hacer la limpieza y mantener bien todos los utensilios, y estos comprendían el altar de los panes, que eran 12 panes, uno por cada una de las tribus, que se presentaban delante del Señor, y había un incensario que siempre mantenía esos panes con cierto sabor, déjeme contarle, amargo, pero también con un olor muy grato. Y esto, por supuesto, es una prefiguración clara del cuerpo de Jesucristo y todo el dolor que llevó, pero que Él es Dios hecho hombre. Además está la menorá, que es la lámpara de 7 brazos, y pues cada uno de estos representa el Espíritu de Dios. Además aquí por gematria podríamos leer el nombre de Yeshua. En esto, si usted nos ha seguido en los programas a lo largo de este tiempo, ya casi 3 años, usted recordará que hicimos un programa precisamente hablando de la menorá. Y esto es prefiguración de Jesucristo. Él es la luz del mundo. Él es el siervo que vino a servir a los demás brazos, porque en ese siervo se dispensaba el aceite para que fuese irrigado a los demás brazos. Y esta luz era la única que permanecía encendida en el tabernáculo. Permanecía de día y de noche, no se podía apagar. Después había un velo muy, muy grueso. No es como el velo de novia que nosotros conocemos, sino que era un velo que por lo menos tenía 30 centímetros de espesor. Y
nadie podía traspasarlo, únicamente el sumo sacerdote una vez al año, y dice el libro de Hebreos, y no sin sangre. Y entonces entraba al mismo lugar del trono de Dios. Este es el lugar precisamente donde la Shejina se posaba cuando descendía en medio del pueblo. Este es el altar, es el lugar de la proposición. Y aquí dos arcángeles cubrían justamente con sus alas el lugar donde se asentaba el trono de Dios. Adentro, si usted ve, bueno, no sé si lo alcanza a ver ahí, pero hay una caja y guardaba el maná, guardaba las tablas de la ley y la vara de Aarón que reverdeció. Este es el trono de Dios, era el trono de Dios sobre la tierra. Y déjeme contarle cómo se llamaba el camino que entraba hasta el lugar santísimo. Y este era el camino, que era llamado así esta parte, que estaba en el atrio. La parte que atravesaba el lugar santo era la verdad y adentro era la vida. Así que lo que nos estaba hablando justamente era de Jesucristo. ¿Se recuerda usted que en los evangelios, en Juan específicamente, nos dice: yo soy el camino, la verdad y la vida? Y nadie llega al Padre si no es por mí, dice Jesucristo. Así que aquí vemos gráficamente lo que Jesucristo después vino a explicarnos. Pero apenas nos quedan unos minutos, acompáñeme ahora, por favor, a Juan capítulo 10 y usted va a entender cómo Jesucristo nos da explicación a todo esto y cómo nos explica que Él es la consumación precisamente del pacto. Y dice así, Juan 10, versículo 1. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Y repite, versículo 9, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Y ahora véngase conmigo, por favor, al versículo 17. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Dense cuenta la prefiguración preciosa que se habla en el Antiguo Testamento acerca de Él. Y véngase conmigo, por favor, ahora a Deuteronomio, y usted va a ver cómo la palabra no cambia. El Señor permanece fiel. Y vamos a leer Deuteronomio 7, versículo 12, y dice: por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. ¿Qué juró a tus padres? Ciertamente te bendeciré, ciertamente serás de bendición. Te daré tierra, ya vimos la primera Mishmeret. Te daré descendencia, ya vimos la segunda Mishmeret, el campamento de los santos. Y te bendeciré y entrarás conmigo a la tierra prometida. Y véngase entonces, por favor, conmigo a Apocalipsis capítulo 21. Y vea usted, si tiene a su mano la Biblia, usted vea el capítulo 21, habla de cielos nuevos y tierra nueva. Y lea conmigo, por favor, un versículo 3 y dice: y oí una gran voz del cielo que decía:
he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Dese cuenta. Véngase conmigo, por favor, además al versículo 6 y 7, 5 y 6, perdón. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas, y me dijo, escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, y el que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de vida. Así que vea conmigo en el 22 y con esto terminamos. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brille en ella, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues ahí no habrá noche, y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella, y no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación ni mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Así que aquí terminamos por razones de tiempo. Le dejo un abrazo y la inquietud de que siga escudriñando la palabra, de que siga bebiendo de estos manantiales de agua viva. La semana entrante vamos a platicar acerca del sacerdocio de Jesucristo, gracias al poder de una vida indestructible, dice el libro de Hebreos. Así que reciba un abrazo fuerte, bendiciones, lo espero la próxima semana y por favor no se vaya, quédese en compañía de Vea Canal. Bendiciones.